Porque tú eres digno de gloria, de honra, de alabanza, de honor, de reconocimiento. Muchas gracias, Señor. Cantamos en la tierra, que se adora en el cielo. Adoramos en la tierra, hoy hacemos una fiesta, te adoramos, Señor, bendecimos tu nombre, eres grande, hermoso, digno, maravilloso. Desciende con poder sobre cada vida, sobre cada corazón. Eres el Dios de los cielos, el Dios en la tierra, el Dios en todo lugar, el Dios en nuestros corazones. Gracias, Señor, gracias. Adoramos en la tierra, que se canta en el cielo. Cantamos en la tierra, que se adora en el cielo. Adoramos en la tierra, Santo, digno, al Cordero, que vive para siempre. Levantamos nuestra alabanza, nuestra adoración a ti, tú que eres digno. Hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta, hacemos fiesta. Te alabamos, levantamos tu nombre en alto, Señor, al que vive y reina. Al que vive y reina por siempre y siempre. A ti, mi Cristo, a ti, Señor, digno de honor, gloria, honra, alabanza, adoración. Nos gozamos en ti. Tu presencia es extraordinaria, sobrenatural. Eres poderoso, vives y reinas por los siglos de los siglos. ¿Cómo no darte nuestra alabanza, nuestra adoración? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte? ¿Cómo no adorarte, Señor? Alabado sea tu nombre, bendito sea tu nombre.
Bendito sea tu nombre. Gracias, muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Gracias, Señor, gracias. Te adoramos, Señor, te adoramos esta mañana. La noche sin parar, cantando alabanzas al Señor. Diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Bueno, no la noche, pero sí la mañana. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. Toda la noche sin parar, cantando alabanzas al Señor, diciendo de su gloria y majestad. Él es el Rey. De nuestro corazón, eres el Rey de nuestro corazón. Dando alabanzas al Señor, diciendo su gloria y majestad, que Él es el Rey. Alabado sea tu nombre, Señor. Bendito tú por siempre y siempre. El Señor es mi Rey, mi todo. El Señor es mi luz, mi Rey. El que me hace vibrar de gozo. El que guía mis pasos. El que extiende sus brazos. El creador de los cielos. Que me hace vibrar de gozo, el que guía mis pasos, el que tiene sus brazos, el creador de los cielos. Seguimos en el gozo del Señor. El gozo del Señor es nuestra fuerza. ¡Aleluya! Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Y Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. Cristo no está muerto. En mis pies. Está vivo. El gozo del Señor, el gozo del Señor nos fortalece, nos
anima, nos da nuevas fuerzas. Aleluya, aleluya, gloria a Dios, aleluya. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Amén. Estamos felices, ¿sí o no? Quiero invitarte para que adores al Señor con todo tu corazón. Hoy estamos alabando y adorando al Señor de una manera especial. El pastor no es el mejor director de alabanza, pero este mediodía lo hacemos así. Sí, Señor. Trae sanidad, envía tu manto de sanidad, de paz. Envuélvenos en tus alas de amor. Cúbrenos. Con tu mano de poder, Señor. Estaremos, seguros estamos en ti, Señor. Seguros estamos en ti, seguros estamos en ti. Descansaré en ti. En ti. Del dolor, en medio de la tempestad, tu gracia y tu poder. Tú eres Rey sobre el mar, Señor. Estaremos seguros en ti, estamos seguros en ti, estamos seguros en ti, estamos confiados en ti, esperamos en ti, descansamos en ti. Recibimos nuevas fuerzas de ti. Muchas gracias, poderoso Dios. Oh Dios, Dios de toda la creación. Aquí estamos tus hijos y tus hijas. En ti. Seguros, estamos confiados en ti, Señor. Quiero estar.
gracias. Milagros extraordinarios has estado haciendo entre nosotros. Te alabamos con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Bendito seas tú, Dios del cielo, por siempre y siempre. Bendito tú por siempre y siempre, Señor. Alabado seas. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a estar quietos, confiados, esperando en ti, descansando en tus brazos de amor, Señor. Te alabamos. Glorificamos tu poderoso nombre. Gracias, Señor. Y te damos muchas gracias, Señor. Gracias, Señor. Ahora, al haber terminado este hermoso tiempo de alabanza y adoración a nuestro Dios, quiero invitarte para que tomes la mano de tu familia, si está junto a ti, a alguno de tus seres queridos. Tómense las manos unos a otros y clamemos a nuestro Dios, suplicando que su presencia poderosa descienda de manera sobrenatural sobre cada uno de nosotros que tanto necesitamos y esperamos en Él. Amado Padre Celestial, te hemos adorado y hemos alabado tu poderoso nombre, porque nadie hay como tú. Por esa razón, Señor, conforme a tu palabra nos enseña, te hemos dado nuestra mejor alabanza, nuestra mejor adoración. Y ahora, Dios del cielo, disponemos nuestras vidas para escuchar tu bendita palabra. No permitas que venga a nuestra mente algún pensamiento que no sea tuyo, que nos distraiga de tu propósito y de tu voluntad, queriendo traer a nuestra vida y sembrando la idea de que es palabra de hombre y no de Dios, y que por el contrario, Padre, no permitas que el hombre nos ministre, sino que tú, por medio de tu Espíritu Santo, uses la vida de tu siervo, la cual, Señor, es solo un instrumento. Nada hay en uno más que lo que tú ya limpiaste, lo que tú ya preparaste, lo que tú ya santificaste y lo que tú ya apartaste. Así que, Dios del cielo, en cada hogar, de manera particular, estamos pidiéndote por aquellos que están sufriendo, que están cansados, por nuestras hermanas que tienen a su mamá ya muy débil. Te pedimos que les des nuevas fuerzas, ánimo, fortaleza, vigor. A los hermanos que están padeciendo alguna enfermedad, a las personas que están cansadas y dicen, no puedo más. Danos, Señor, nuevas fuerzas. Que la operación sobrenatural de tu Espíritu Santo, Señor, venga con poder, descienda con poder a cada vida, a cada corazón, quizá desanimado, triste, desolado. Tu palabra, Señor, siempre es especial, extraordinaria y nos da nuevas fuerzas. Así que, Señor, usa a tu siervo y cada vida sea enteramente bendecida, cada vida sea enteramente prosperada, enteramente restaurada, restablecida. Necesitamos un restablecimiento de tu presencia, una restauración. ¿Por qué razón, Señor? Porque estamos en medio. Esta pandemia ha sido terrible, se ha alargado, ha provocado tantos sentimientos encontrados, que solamente tú, renovando nuestras vidas con tu poder extraordinario, tus fuerzas sobrenaturales, tu operación maravillosa y extraordinaria, que puedes traer a nuestras vidas esta esperanza que necesitamos de ti, en ti, por ti, y para que al final demos toda gloria,
toda honra y toda alabanza al que vive y reina por siempre y para siempre. Gracias. Aún así, con la mano de tu ser querido en tu mano, di conmigo en fuerte y alta voz: amén. 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 Y amén. Gracias, Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Amén. Yo sé que hoy Dios va a confortar nuestras vidas y nuestros corazones. Por lo tanto, les pido el favor de que abramos la bendita palabra del Señor en Romanos capítulo 15. Voy a leer unos versículos. Romanos es una hermosa carta, aunque es una carta que el apóstol escribe bajo circunstancias diversas en su ministerio, que siempre el ministerio del apóstol Pablo fue remar contra la corriente, y aún así, a pesar de haber luchado diferentes circunstancias y adversidades, él propagó la palabra del Señor en Europa y Asia, el mundo de su tiempo. Y ahora han quedado grabadas estas benditas palabras para que las atesoremos en nuestro corazón, tú y yo. En el capítulo 15 de Romanos voy a leer primeramente los versículos 4 al 6. Después leeré versículos 13 al 16. Y al final leeré de los versículos 25 al 29. Romanos 15 del 4 al 6, del 13 al 16 y del 25 al 29. Y esta es la ministración, o este capítulo nos habla de cómo Pablo ministraba a los hermanos en Roma o donde estuvieran. Y ahora que no estamos ni en Roma, ni pero cada uno en nuestras casas, en nuestros hogares, todos necesitamos ministración de la presencia del Señor, y por eso Dios usa la vida de sus hijos, de sus instrumentos, para ministrar a los hermanos donde están en sus casas. Dios bendiga Facebook, que Facebook sea el instrumento también que use Dios para que el audio y el video lleguen con claridad y nitidez hasta donde tú te encuentras. El capítulo 15 de Romanos, de los versículos 4 al 6, dice así: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús, para que unánimes a una voz glorifiquéis al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Versículos 13 al 16. Y el Dios de esperanza os llene ¿de qué? De todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento,
de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para hacerles recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los que están en sus casas, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles o que están en sus casas le sean a Dios ofrenda agradable, santificada Amén, amén. por el Espíritu Santo. Amén. Y ahora los versículos 25 al 29. Mas ahora voy a Jerusalén para ministrar a los santos, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén, pues les pareció bueno, y son deudores a ellos. Porque si los gentiles han sido hechos participantes de sus bienes espirituales, deben también ellos ministrarles de los materiales. Así que, cuando haya concluido esto y les haya entregado este fruto, pasaré entre vosotros rumbo a España. Y sé que cuando vaya a vosotros, llegaré con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. ¡Wow! ¡Qué hermosas palabras hemos leído! Y cómo termina el apóstol Pablo dirigiéndose de manera particular a los hermanos en Cristo en Roma o donde estuvieran, particularmente en Roma, diciéndoles que cuando llegara a ellos, si Dios se lo concedía, llegaría con abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo. Y es precisamente lo que Dios permite que haya en nuestras vidas. Ese es el Evangelio. Viene con abundancia de bendiciones. Y yo estoy seguro y convencido que todos nosotros queremos sus abundantes y ricas bendiciones. Estoy convencido que una de nuestras primeras oraciones que hacemos los creyentes es: Dios, prospéranos, haznos prosperar, que tengamos suplidas todas nuestras necesidades, que siempre abunden tus bendiciones en nuestros hogares, Amén. que siempre tengamos prosperidad en nuestras vidas, Amén. así como prospera también nuestra alma, nuestro corazón, que prospere nuestro cuerpo también en todas las cosas que necesita. Esa es una de las primeras oraciones que hacemos los creyentes. El mismo Señor Jesucristo nos enseñó a orar diciendo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad en el cielo como en la tierra, y danos hoy el pan de cada día. Amados hermanos, es necesario ministrar a todos ustedes hasta sus hogares. Hoy Dios tiene para nosotros secretos del poder de su evangelio. Amén. O del poder de su bendita palabra. Y en varios versículos que leímos del poder del Espíritu Santo, de la presencia del Espíritu de Dios. Y yo quiero empezar esta conversación con ustedes acerca del último párrafo, de los últimos versículos que leímos, a lo cual
en lo cual la palabra del Señor nos enseña una ley que se llama ley de la reciprocidad. Y para introducirme, hablaré muy brevemente acerca de esto, pero como todos nosotros queremos esta abundancia de la bendición del Evangelio de Jesucristo, previamente el apóstol Pablo nos revela o devela, quita el velo, para que los creyentes sepamos si nosotros vivimos en esta ley de la reciprocidad, también Dios nos bendecirá con la abundancia de la bendición del Evangelio de Jesucristo en nuestras vidas. Por lo tanto, ¿cuál es esa ley de reciprocidad que nos habla la palabra del Señor en el capítulo 15 de Romanos, de los versículos 25 al 29? Lo primero que nos habla el apóstol, inspirado por el Espíritu Santo, el apóstol Pablo, es de la intención que tiene. Dice, ahora voy a Jerusalén. ¿Cuál es su intención? Él está rumbo a ir a Jerusalén para ministrar a los santos. Su propósito es ministrar, aunque vamos a ver que él es un enviado a otro propósito más. Pero la intención primera es ir a ministrar a los santos. Y después nos revela en el versículo 26 qué propósito adicional Dios quiere usar la vida de Pablo para llegar a Jerusalén. Y dice que los hermanos de Macedonia, que estaban en Macedonia y en Acaya, tuvieron a bien, ¿qué cosa? Levantar o depositar una ofrenda u ofrendas para que se llevaran a los pobres que estaban ¿en dónde? Entre los santos de Jerusalén. Entre los santos de Jerusalén. Por lo tanto, la intención es que los hermanos de Macedonia y de Acaya, que fueron movidos por el poder de Dios para depositar esta ofrenda que se llevaría a los pobres entre los santos que habitaban en Jerusalén. Fíjense qué hermoso. ¿Quién fue que movió estos corazones? Fue Dios. Fue Dios que puso el sentir en la vida de estos hermanos de Macedonia y de Acaya para que se llevara esta ofrenda a Jerusalén. Y después ya se nos revela en el versículo 27 la ley de reciprocidad en sí misma. Dice, porque les pareció bueno. Hay algo bueno cuando nosotros hacemos las cosas buscando agradar, honrar y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. Y ellos dijeron algo. Les debemos a ellos, somos deudores a ellos. Y lo explica. Porque si nosotros, los que no creíamos en Dios ni en Cristo, por ser gentiles, y no éramos participantes, pero gracias a Dios somos participantes de los bienes espirituales que vinieron ¿de dónde? De Jerusalén. Por eso hay que orar siempre por la paz de Jerusalén, porque de ahí salió la salvación. En Jerusalén, un judío, un hombre de Dios llamado el Cristo de Nazaret, él entregó su vida por amor a nosotros. Y hoy, cientos de miles de años después, gracias a Dios y a nuestro Señor Jesucristo, tenemos este evangelio tan precioso, tan hermoso y tan glorioso. Y estos hermanos decían, les debemos a ellos. Y así como ellos nos ministraron lo espiritual, nosotros
les vamos a ministrar, ¿qué cosa? Lo material. Esa es la ley de la reciprocidad. Ellos recibieron la bendición espiritual de hombres y mujeres de Jerusalén y dijeron, hay que ser recíprocos y hay que devolverles el favor ministrándolos materialmente ahora nosotros a ellos. Me parece de suma importancia que entendamos que esta ley de reciprocidad tiene que continuar engendrándose en nuestros corazones y que la entendamos, porque creo que no la entendemos del todo en nuestra vida y en nuestro corazón. Nos cuesta trabajo. Por ejemplo, cada vez que todas las personas quieren ir a que les brinden un servicio, esas personas, para que reciban ese servicio, tienen que pagar ese servicio. Y a nosotros nos cuesta trabajo entender que la iglesia tiene necesidades y que los creyentes, los hijos e hijas de Dios, somos quienes debemos suministrar para estas necesidades. No vendrá el gobierno, y menos ahora, y menos antes, y menos nunca. El gobierno nunca va a suplir nuestras necesidades. Nosotros vamos a suplir las necesidades de la iglesia. Por ejemplo, en estos meses que llevamos de pandemia se ha acumulado una deuda con CRAS o con el Departamento de Agua de aquí de Veracruz, más, y el monto mensual es 1,000 pesos. Por lo tanto, tenemos una deuda de poco más de 5,000 pesos. No ha habido grandes ofrendas, por lo tanto, estamos en deuda con eso. Pero hemos seguido recibiendo bendición de la palabra de Dios, hemos seguido recibiendo ministración, hemos seguido recibiendo oraciones, intercesión. Por lo tanto, es necesario que entendamos que la ley de reciprocidad no se debe parar en ningún tiempo, y menos ahora. Cuando entendemos esta verdad, entonces, y nos activamos en esta ley, Dios añade bendición a todo lo demás que hacemos. Pero antes, Pablo les revelaba el segundo propósito. El segundo propósito era que cuando Pablo fuera a Jerusalén y entregara este fruto, dice, pasaré entre ustedes cuando me dirija a ministrar a España también. Y termina diciendo las palabras hermosas que leímos, ¿verdad? De esta ley de reciprocidad. Cuando nosotros obramos liberalmente en esta ley de reciprocidad, la abundancia de la bendición del Evangelio de Cristo llegará a nosotros de manera extraordinaria. Yo estoy seguro y convencido de algo. Yo necesito que el favor de Dios siga llegando a mi vida. Yo necesito que la gracia, el amor de Dios, necesito tanto de la misericordia de Dios. Pero debemos entender que tenemos que fluir en la reciprocidad. Así como Dios nos da a través de su palabra, nosotros también debemos de seguir bendiciendo, no acortar nuestra mano. Ahora quiero continuar con la lectura de la palabra que hemos hecho. Y como leímos en los versículos 4 al 6, hermanos, tenemos que practicar lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. No podemos quedarnos en ser meramente oidores. Tenemos que pasar y pedirle la ayuda al Espíritu Santo para que nos impulse a ser hacedores de la bendita palabra de Dios. ¿Estarías a gusto nada más quedándote siendo un oidor olvidadizo? ¿O quisieras tener el respaldo, el poder y la autoridad del Espíritu Santo para que Él nos impulse a ser hacedores virtuosos de la bendita palabra del Señor? Amén. Y necesitamos mucho de Dios para ello. Amén. La palabra del Señor que leímos dice, porque las cosas que antes fueron escritas. Hermanos, en el momento en que Pablo escribe esta palabra, no hay Nuevo Testamento. Se refiere
a todo lo que había hasta ese entonces, que era el Antiguo Testamento. Y no quiere decir que hay que practicar exactamente todas las, o vivir los lineamientos o volvernos judaizantes, no. Pero entender que nada en la palabra de Dios es un capricho, que todo es y puede ser una buena enseñanza, un buen aleccionamiento para nuestras vidas, porque nuestro yo siempre nos quiere apartar del buen camino, pero si tomamos en cuenta las enseñanzas de la palabra de Dios, seremos encaminados en la verdad de su palabra. Como dice la bendita palabra de Dios, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Hermanos, todo en la palabra. Ahora ya tenemos el Antiguo y el Nuevo Testamento. No podemos escudriñar solamente el Nuevo Testamento, como tampoco solamente nada más profundizarnos en el Antiguo Testamento. Toda la palabra, el Antiguo y el Nuevo Testamento, es un complemento hermoso y maravilloso que debe enriquecer nuestras vidas y nuestros corazones hasta que nuestras vidas se conviertan en una luminaria para Cristo Jesús. Por eso leer la palabra de Dios cada día de nuestra vida llenará nuestro ser del entendimiento, la luz y la guianza que nosotros necesitamos para andar en el camino correcto y no apartarnos jamás de Dios. Los discípulos le pidieron al Señor Jesucristo: enséñanos la verdad y caminaremos en ella. Y Jesucristo les dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces el Señor Jesucristo les encaminó en la verdad de la palabra, y una vez que el Señor Jesucristo ascendió con gloria al reino de los cielos, el Espíritu Santo quedó en la tierra con los creyentes para que fuéramos guiados a toda verdad. ¿Qué más dice la palabra del Señor que hemos leído? En los versículos 4 al 6 leímos que para nuestra enseñanza fueron escritas. En segundo libro de Timoteo, capítulo 3, versículo 16, déjenme rápidamente leer. Segundo libro de Timoteo 3:16 dice que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Yo espero que te estés gozando con esta palabra y que estés recibiendo de parte del Señor. Si es así, di un amén. Amén. Alaba el nombre del Señor. Di que entendiste en qué consiste la ley de reciprocidad. Porque aquí leyéndola, continuando con esta instrucción, ahora en los versículos 4 al 6, esto no significa que para nuestra enseñanza fueron escritos que debemos estar bajo la ley del Antiguo Testamento, ¿verdad? Pablo lo aclara así en el resto de las escrituras. Por ejemplo, los versículos, el capítulo 7 de Romanos, capítulo 7. Por cierto, también lo pueden leer de otra manera, Romanos, o sea, como el pastor, Remonos.
No, Romanos, es mejor. Es el chiste dominguero para que para que estén a gusto con el pastor. En Romanos 7, versículo 4, dice la palabra del Señor: así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo, para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Y de que de alguna manera la ley quedaría muerta, pero como el mismo Señor Jesucristo lo expresa en su bendita palabra, Él dice: no he venido para abrogar la ley y los profetas. Pero ¿en qué sentido la ley iba a menguar? En el sentido de que la ley por sí sola no podía ofrecer, por todo el rigor de la misma, la salvación que la humanidad necesitaba. Por eso tuvo que venir a través de la ley el sacrificio perfecto para la remisión de nuestros pecados. Sí, esto significa, hermanos, que Dios espera que el Antiguo Testamento nos beneficie como creyentes en Cristo Jesús. Significa que debemos conocerlo, así como también el Nuevo Testamento. Pero el Antiguo Testamento nos relata la historia de Dios con su pueblo desde los tiempos antiguos. Revela el poder de Dios, su lealtad, su amor. Provee los cimientos sobre los que podemos comprender el Nuevo Testamento, siempre esperando al Mesías que había de venir y que vino en Jesucristo nuestro Señor y Salvador. Y podemos aprender de la fe del pueblo de Dios, de su lealtad también. Y estas historias pues pueden ser inspiradoras para nosotros. Podemos ser confortados, nuestra fe, alentados por los preciosos salmos del Antiguo Testamento. Amén. Y también juzgados por los profetas. Y como dice la palabra, podemos crecer en esperanza por las promesas que encontramos en toda la Escritura. Qué bueno que en estos tiempos donde la gente está tan temerosa, tan asustada, tan preocupada, en la Escritura, en la palabra de Dios, encontramos verdadera y genuina esperanza. Alabado sea el nombre del Señor. Amén. Voy a continuar ahora con la lectura de la palabra del Señor. Bueno, dice también la palabra que leímos: para que por la paciencia y por la consolación de las Escrituras tengamos esta esperanza. Hermanos, a diferencia de las personas que están en el mundo y caminan sin Cristo, nosotros que también podemos estar pasando por momentos difíciles, a diferencia de ellos, podemos gozarnos nosotros porque tenemos una esperanza real. Amén. Nuestro Dios es todopoderoso. Camina con nosotros a cada momento. Amén, amén. No nos ha soltado ni un segundo. Y aunque estamos llorando y batallando y pataleando, Él nos sigue acariciando. Amén. Sigue enjugando nuestros cabellos y nos sigue diciendo: no te desesperes, hijo. Amén, amén. Estoy contigo, hija. Gracias, Pronto Señor. veremos la salida y saldremos fortalecidos de esta terrible experiencia. Alabado sea el nombre del Señor. Las Escrituras nos ayudan a soportar momentos de prueba como estos. Nos ayudan a sobrellevar los momentos más difíciles, sabiendo que Dios redime a sus fieles. Él nos alienta de muchas maneras. Gracias, Señor. Nos ayuda a conocer lo correcto.
asegurándonos que Dios está con nosotros, diciéndonos cómo nos quiere, Amén. relatando para nosotros la vida, muerte y resurrección de Jesucristo, Amén. prometiendo que Dios nos creó a nosotros para la vida eterna en nuestro Señor Jesucristo. Todas estas cosas funcionan juntas para traernos una genuina esperanza. Amén. No es por accidente que la palabra esperanza aparece 4 veces en estos versículos que hemos leído. Sí, 4 veces. Incluyendo este versículo crucial, que es el versículo 13, que dice que el Dios de esperanza nos trae eso precisamente. Amén. Es un Dios de esperanza y nos trae la esperanza que estamos necesitando Amén, amén. y que estamos anhelando. Ahí en tu casa brinca de gozo y dale alabanza Amén, amén. al Rey que vive y para siempre. Dios, que quiere brindar su paciencia y su consuelo a los que creen, quiere provocar entre nosotros que debe haber un mismo sentir según Cristo. Amén. Esto es muy importante. Este sentir, en todo caso, debe ser así, según Cristo. Aquí no caben las formas o razonamientos humanos, sino que ese mismo sentir debe provocar entre nosotros unidad y unanimidad. Amén. Y debemos estar juntos para todos, para todo. No nada más para que oremos por tus necesidades, sino saber que también como iglesia tenemos otras necesidades y juntos debemos invertir para estas necesidades. Si tú lo crees, alaba el nombre de Dios y di, sí lo creo. Porque al final, hermanos y hermanas, lo que provoca una verdadera y la mejor honra y alabanza a Dios es que donde debería haber desunión, viene y desciende de manera poderosa y sobrenatural la presencia de Dios y provoca unidad donde no debería de haber. Y eso conmueve el corazón de Dios. Porque dice Dios en su palabra en el Salmo 133, donde habitan los hermanos juntos y en armonía. ¿Qué pasa? ¿Qué provoca? ¿Qué produce eso? Ahí envía Dios bendición y vida eterna. Amén. Por eso, hermanos, cada vez que escuchemos hermanita tal y chisme tal y esto otro y aquello otro dijeron, nosotros digámosle a tal o cual persona. Tenemos que actuar con madurez cristiana. Y tenemos que provocar la unidad que nosotros no quisiéramos, pero que Dios sí puede hacer. Y que cuando Dios desciende con su poder, entonces el resultado final es ese. Bendición y vida eterna. Alabado sea el nombre del Señor. Voy a concluir con los últimos versículos del 13 al 16. Pero de verdad, yo espero, como yo me estoy gozando con esta bendita palabra del Señor. Estoy sentado, pero mi corazón está brincando, está gozoso, porque nuevas y buenas noticias tenemos en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Una vez más, dice de los versículos 13 al 16, el Dios de esperanza amén. Y como que fue un nuevo título o un nuevo nombre para Dios. Un título que por cierto es hermoso y es emocionante. El Amén. Dios de esperanza. Amén. Amén.
Porque el corazón del creyente encuentra aquí a la roca inconmovible de los siglos, que es un refugio en medio de toda cruel tempestad. Amén, amén. Y después añadió que el Dios de la esperanza les llenará de alegría y paz a los que tuvieren fe en Él. Por eso te animo, quita toda tristeza, todo dolor, toda amargura, todo resentimiento, todo odio, todo rencor, y llénate de fe en Él. Porque esta fe traerá alegría y paz a tu vida. Y esta experiencia, hermanos y hermanas, puede ser de cada uno de nosotros mediante el estudio de este hermoso capítulo 15 de Romanos, que aunque no leímos todos los versículos, extrajimos las partes más importantes de este capítulo y confiamos que a través de estos versículos y lectura de su palabra, disfrutes de esta alegría, de esta paz que solamente Dios da, y que refuerce tu fe, trayéndote esperanza, poder, fuerza para tu vida en medio de este momento tan desesperante que podemos estar viviendo. Pero si nos renovamos en Dios y en su presencia, con sus nuevas fuerzas, le vamos a decir a Dios: no más voy a estar estancado, Señor. La iglesia, aunque estamos todos en nuestras casas, vamos a remar juntos para traer alabanza y bendición al Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Dios quiere encontrar, ¿qué cosa? Armonía. Una perfecta armonía entre nosotros. Y solamente el poder del Espíritu Santo puede producir en nuestras vidas y en nuestros corazones tales frutos. Amén. Así como Dios lo haría en el corazón de un peregrino cansado en su viaje por el mundo. Y yo te pregunto, ¿estás cansado por tu viaje por el mundo últimamente? Recibe en el nombre del Señor nuevas fuerzas. Amén. Una fortaleza que venga de lo alto. Amén. Para tu vida, para tu corazón y para la vida de los tuyos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Esta es la bendición que de alguna manera va cerrando las enseñanzas de esta preciosa carta de Romanos, que concluye en el siguiente capítulo, que es el 16, y donde de alguna manera solo Dios puede tomar un pecador perdido y condenado al infierno. ¿Para qué? Para salvarlo e irle formando en el proceso de la santificación, colocándolo en el servicio de Dios, y luego llenar su corazón en medio de ese servicio, y después de haberle renovado y transformado y haberle quitado su condición de pecador, santificándole, llenándole de gozo y de paz. Amén. Alabado sea el nombre del Amén, Señor. amén. Solo Dios puede hacer todo esto. Por eso, de alguna manera Dios nos revela esta idea como la de un peregrino, que es el pecador, pero ligado a la esperanza feliz del glorioso futuro, dándonos el poder del Espíritu Santo que nos trae paz y gozo en el presente, aunque estemos viviendo en oscuridad y en tempestad. Alabemos juntos el nombre de Dios. Gracias, Señor. Amén, amén. Así que, hermano, espero, hermana, que se esté gozando usted con esta palabra. El hecho de que algunos creyentes en Roma fueran maduros en la fe no quiere decir que no haya que enseñarles o que exhortarles, sino que aún con mayor franqueza y dureza debe refrescarse la memoria del creyente o de los creyentes con la Escritura para reconvenirles a la verdad, o con la verdad de la palabra de Dios. Y Pablo lo hace con toda autoridad entregada a él por la gracia de Dios, la cual lo capacitaba y fortalecía para hacerlo en servicio a los creyentes en los diferentes países del mundo conocido de su tiempo, que no eran del pueblo de Israel, sino que eran gentiles, que eran del pueblo
gentiles del mundo. Gentiles vulgares, vulgares gentiles, como queramos decirle. Concluyo. Pablo, hermanos, inspirado por el Espíritu Santo, hermanas, reconoce esta importante responsabilidad que tienen Dios o deber de proclamar o presentar el evangelio o mensaje de salvación y reconciliación con Dios, que le nombramos o se nombra en la palabra de Dios como el evangelio de Dios o de Jesucristo, cuyo mensaje principal consiste en la restauración o reconciliación de la relación del hombre con Dios, para que quienes lo oigan puedan ser corregidos y usados por Dios para toda buena obra, Amén. servicio o ministerio, y así, solo así, caminando en Dios y en el poder de su Espíritu Santo, llegando a ser una ofrenda aceptable a Dios en Cristo y apartada y perfeccionada y santificada por el Espíritu Santo. Yo Amén, necesito amén. todo eso, Señor. Hazlo en mí por tu gracia, por tu poder. Enséñame a ser recíproco también, Amén. a entender la importancia de la ley de la reciprocidad. Amén, amén. Ahora, solo termino, si me lo permiten, de la siguiente manera. Hace algunos años, el siglo pasado, un hombre enojado corrió a través de un museo famoso en Ámsterdam, en Holanda, y encontró la famosa pintura valuada en millones de dólares de Rembrandt,